Ahora vamos a tomar contacto con Gabriela Alegría, que también nos va a contar otra historia, Gao. Otra historia, Pri, que en primera instancia para una familia parecía ser solamente la tristeza de la pérdida de un ser querido. Hablamos de Fernando Tapia, que era piloto acrobático que falleció el pasado 29 de octubre luego de un accidente en Putaendo. Su familia, a los pocos horas y días del fallecimiento, notó que habían compras y también transferencias extrañas. Ustedes lo ven en el video. Parecía una compra cualquiera, en un supermercado cualquiera, pero no. Era un amigo de Fernando Tapia que habría utilizado sus tarjetas de crédito para hacer compras y retiros de cajeros automáticos por más de 3.600.000 pesos después del fallecimiento de su amigo Pri Repe. A ver, lo primero que hay que saber, yo no sé si tú tienes ese antecedente, pero ¿cómo es que él accede a esas tarjetas de crédito? Lo que pasa es que aquí Fernando, antes de fallecer, le pasa esta tarjeta a su amigo para hacer una compra que iba a ser pactada entre ellos. Él sabía que se iba a ocupar su tarjeta para una sola compra muy particular y con un monto específico. El tema está en que Fernando lamentablemente pierde la vida en este accidente en Putaendo y luego su amigo, aprovechando que tenía la tarjeta y la clave, comienza a hacer compras en algunos locales establecidos, como tal la imagen que estamos viendo, sí, y también retiros en cajeros automáticos por esta tremenda suma que alcanza casi los 4 millones de pesos. Perdón, voy a decir dos cosas. La primera no tiene ningún sentido jurídico y es una opinión estrictamente personal. Pero hay que ser extremadamente canalla, perdonen la palabra que voy a utilizar, cuando él sabía perfectamente que su amigo había fallecido, había muerto. Y se da un tour por centros comerciales y cajeros automáticos para sacar el dinero de una persona fallecida trágicamente. Perdonen el paréntesis, pero no podía dejarlo. ¿Lo estaban velando, Claudio? Sí, lo estaban velando. O sea, no, realmente no tiene ninguna explicación. De hecho, Claudio. Sí, Gabo. Hay un punto ahí que es bien particular, es cómo la familia se da cuenta de esta situación. Ellos primero no tenían acceso al teléfono, luego el hijo de Fernando logra tener el chip y lo trata de instalar en otro aparato para poder tener recuerdos, es decir, sacar las fotos que tenía, los videos que tenía para él tener un recuerdo de su padre que recién había fallecido. Y es ahí que empiezan a aparecer notificaciones de compra y también de retiro de dinero. Y ahí es cuando la familia se termina dando cuenta que este amigo no solamente se había quedado con esta tarjeta, sino que además la había ocupado de esta mala, pésima manera una vez que ya su amigo había fallecido, Claudio. O sea, a ver, perdón, Mauricio, y para cerrar con el segundo punto. Claramente estamos frente a un fraude, sí o sí. Estamos frente a un fraude y eventualmente se pueden investigar otro tipo de delitos respecto no solamente al fraude, sino de hurto, eventualmente, etcétera. La cuestión, insisto, aquí las circunstancias en las cuales se cometen los delitos agrava todo. Agrava todo y es realmente infame. Sí, bueno, acá estamos en presencia de lo que las policías denominan un delincuente ocasional. Es decir, la ocasión lo hizo ser delincuente. No estamos hablando de una persona, de un amigo, no deja de ser amigo, evidentemente es un delincuente. Y toma esta tarjeta y él pensaría que un cajero automático no tiene cámaras. Él pensaría que el comercio no tiene cámaras donde él va a comprar. Entonces, de verdad, raya lo absurdo, pero es un delincuente que aprovechó la ocasión y se transformó en alguien que está defraudando. El delito que lo están es fraude, sí, es el delito que lo van a imputar. Mira, vamos a tomar contacto con Soledad Tapia. Ella es hermana del piloto fallecido. Primero, enviarte un abrazo porque en medio de todo lo que ustedes están viviendo, que es un tremendo drama, perder a un familiar, se tienen que enfrentar a esto. ¿Tú conocías a este sujeto? Buenos días. Buenos días. Hola, Soledad. Hola. Lo conocíamos, no era parte de nuestro círculo de amigos de la infancia o de muchos años, lo conocía, pero él se acercó a mi hermano hace algunos meses. Y él, si bien es cierto, no es socio del Club Aéreo, también es piloto privado. Entonces compartían ciertas cosas que tienen que ver con la aviación, etc. Claro. Sí, Soledad, lo que uno supone, porque además para pasarle una tarjeta de crédito, que finalmente termina siendo la versión de él, pero hay que tener mucha confianza con alguien. Lo que pasa es que mi hermano era una persona, en realidad, que tenía muchos amigos, y en realidad él siempre creía en las personas. La compra era específica, eran unos completos en un local que, de hecho, de otro amigo más, que queda muy cerca del club, no más de 9.000 pesos.
De hecho, aparecía en las redes, el último completo que comió fue esa compra. Y en general solía hacer eso con la gente que estaba cerca, porque en realidad, ¿cómo te vas a imaginar que alguien que pertenece a tu círculo de conocidos va a hacer algo así? No, claro. Soledad. Soledad, ¿y usted, una vez que se enteran de estas transacciones, llaman a esta persona, conversan con él, le dicen, oye, no sé, ¿cómo reaccionaron de inmediato? Te explico un poco cómo fue el contexto. Ya. Cuando nosotros nos avisan que hay una alerta de accidente aéreo en la zona, inmediatamente empezamos a consultar quién había sido, porque el único que estaba era él. Entonces, cuando llegamos al lugar, mi hermano fallecido y todo lo que pasó, al rato después llega esta persona en el auto de mi hermano. Tomó el auto sin ninguna autorización. Te imaginarás el impacto de ver el auto de mi hermano llegando al sitio del accidente con mi hermano fallecido ahí mismo. O sea, primero eso. Lo segundo es que tomó el auto sin autorización. Lo tercero es que cuando mi hermano hacía vuelos locales, él por su seguridad dejaba siempre la billetera y las llaves de su casa dentro de su auto y las llaves del auto en el club aéreo. Tienen unos casilleros ahí y espacios para eso. Entonces, cuando llega, yo le pregunto, ¿por qué estás en el auto de mi hermano? No me respondió, le pedí las llaves, él insistió en que mañana me pasaba las llaves de la casa y del auto. Obviamente dije, no, esas cosas tienen que estar en la casa de mi hermano porque son de sus hijos. ¿Y la billetera de mi hermano dónde está? Porque hay que hacer una serie de trámites con sus documentos, carnet de identidad, etcétera. Y me dice, no tengo idea, no sé, tal vez se quemó en el accidente, porque después del accidente, o sea, inmediatamente hubo un incendio. Esta fue su respuesta. Cuando pasaron los días, él seguía muy afectado, o sea, desde el mismo momento en que lo vimos ahí, dijo que estaba muy afectado por la muerte de mi hermano, lloró junto a nosotros, a sus hijos, les dijo, considérenme como un padre. Constantemente nos enviaba mensajes, después iba a la tumba de mi hermano, le cambiaba las flores, seguía mandando fotos, me decía gracias por permitirme pasar el duelo con ustedes sin sentirme un impostor, muy extraño todo. Y en el transcurso de los días él iba sacando periódicamente dinero y haciendo compras. Y después cuando nosotros descubrimos, o sea, mi sobrino se da cuenta de estos movimientos, él no dio ninguna explicación. No hizo ningún comentario, no nos reportó nada, absolutamente nada. Hasta el último minuto, él lloraba la pérdida de mi hermano y nos mandaba mensajes, y incluso el mismo día que PDI le tomó la declaración. Soledad, ¿cuántos días estuvo él en esta función de comprar con la tarjeta de tu hermano? Desde la misma noche en que mi hermano falleció y así como una semana completa, hasta como el 7 de noviembre. Pero Soledad, es que es increíble porque, a ver, acá tú aportas unos antecedentes en la historia que son bastante extraños. Aparece en el auto. Dice que mañana te voy a entregar las llaves de la casa y del auto. Sí. Y la billetera no sabemos dónde está. O sea, la versión de que le habría pasado la tarjeta para ir a comprar completo se cae. Como un castillo de naipes. Lo más probable, o sea... Fernando, probablemente esa parte no la hemos, digamos, confirmado. No la hemos confirmado. Probablemente se la pasó para comprar y no la retornó, o bien se la sacó. Esa parte no la hemos confirmado. ¿Pero y la billetera la encontraron finalmente? La billetera apareció misteriosamente en una mesa en el club aéreo. Extraño porque mi hermano dejaba todo en su auto. Extraño todo, Mauricio. Sí, hay cosas... Todo es extraño porque las cuestiones no cuadran. Sí, hay cosas que... Cuando fuimos a dejar el auto a la casa de mi hermano, estábamos en shock. Obviamente fui con mi papá. Sí, Soledad, mira, hay cosas que me llaman la atención como ex investigador policial. Claramente, ¿cierto? Hay declaraciones que no tienen correlación alguna. Por cuanto él debiera haber sabido como amigo, ¿cierto? Sabía, si la familia sabía que el vehículo dejaba su billetera, ¿cierto? Que dejaba la llave, entonces él sabía de esto.
y ocupa la tarjeta y después aparece la billetera en un lugar que no tenía que aparecer. Entonces hay cosas extrañas. Aquí hay una gran pega y una gran tarea para la DGAC. El equipo investigador de accidentes aéreos va a tener que investigar bien la causa del accidente aéreo. Porque aquí ninguna arista puede quedar a la especulación. Es todo esto siembra la desconfianza, lamentablemente, para una familia que ya está sufriendo la pérdida de Fernando. Pero yo me imagino que a ustedes también probablemente les asalta la duda después de conocer todos estos antecedentes. Soledad, ¿lo han pensado? Lo que pasa es que dentro de todo este dolor, tenemos como familia 3 hijos devastados, 2 de ellos pequeñitos. Claro, o sea, obviamente nosotros queremos que se investiguen todas las aristas porque es cosas muy extrañas. Una persona que es capaz de mentir en la cara con el dolor, jugar con el dolor ajeno, manipular a las personas, ¿qué puede esperar de esa persona? O sea, nosotros queremos que se investigue todo porque la verdad es que yo quiero saber efectivamente si a mi hermano lo mataron o no. Eso es lo que yo quiero saber. Claro. Y una pregunta lógica. Efectivamente, porque hay elementos muy extraños. Por ejemplo, cuando fuimos a dejar el auto de mi hermano 3 de la mañana a la casa de él para que estuvieran sus cosas a resguardo en su casa, esta persona también fue para allá. O sea, yo con todo el dolor del mundo me subí al auto de mi hermano, lo llevé para allá, él se sentó al lado mío. Soledad, me acompañó a la casa y registró toda la casa. Intentó abrir la caja fuerte y no la pudo abrir. Perdón, ¿quién intentó abrir la caja fuerte? ¿Pero eso frente a ustedes? Sí, en la misma noche que mi hermano murió. ¿Ya? ¿Y con qué motivo? Yo dije, voy a retornar las cosas de Fernando a su casa. Tienen que estar todo ahí porque eso ahora es de sus hijos. Entonces fuimos con mi papá a dejar el auto y cerrar la casa. Obviamente revisar que todo estuviera en orden porque en el fondo estaba recién fallecido. Y esta persona se sube al lado mío del auto de mi hermano, porque me dijo, yo lo llevo. No, dije, yo me voy a llevar el auto a su casa. Se sube al lado mío, llegamos a la casa, dejó el auto adentro, vamos a ir a cerrar las ventanas, porque habían ventanas abiertas de eso, y esta persona entra con nosotros y registra la casa. Nosotros estábamos en shock en ese minuto. Él registra la casa y él intentó abrir la caja fuerte y no la pudo abrir porque la caja no tenía las pilas cargadas. Pero él intentó abrir la caja fuerte. Es extraño. A ver, ¿a ustedes les empieza a hacer sentido todo eso que vivieron con él cuando ya descubren que él estaba utilizando la tarjeta de crédito? ¿O fue en ese minuto que ustedes empezaron a sospechar? No, nosotros no sospechábamos en absoluto de nadie. Nosotros empezamos a hacer conjeturas cuando llegaron las notificaciones de los movimientos bancarios. Ahora, ¿él pertenecía a efectivamente pertenecía a este club aéreo? ¿O se acercó al club aéreo y trabajaba ahí, no sé, prestaba ayuda, se hacía amigos? No, él no pertenecía al club, no era socio. Él se acercó a mi hermano para hacer amistad. Claro. Y él iba a acompañar. Y estuvo con él el martes, donde hizo la prueba del avión, y el miércoles todo el día con él, hasta que despegó. Es que Soledad, las preguntas o la inquietud que tiene hoy día es absolutamente legítima, respecto sobre todo a lo ocurrido los días previos y los días posteriores. Porque cuando Mauricio decía, aquí estamos frente a un delincuente ocasional, ya, ok, pero estamos en teoría, pero la cuestión, Mauricio, es que aquí estamos hablando que una persona durante una semana, no fueron horas posteriores, durante una semana estuvo realizando operaciones, donde no solamente durante una semana estuvo realizando operaciones, sino que tuvo conductas muy extrañas, donde aludió que él se sentía casi un impostor viviendo el duelo con la familia. Entonces, no solamente estamos hablando de una persona que vio la oportunidad y fue a un cajero automático y sacó 200.000 pesos. No, estamos hablando de una persona que durante 7 días él se comportó de una manera extremadamente rara, para decirlo en buen chileno, y que me parece que tiene que ser una arista a investigar por la PDI, sí o sí, y por la DGAC. Yo quisiera, Soledad, consultar. Yo sé que hablan del chip, que recuperaron el chip, pero ¿recuperaron el chip del teléfono o solicitaron a la compañía un nuevo chip con el número de abonado? No, el teléfono apareció destruido. Lo que pasa es que ese accidente fue bastante violento.
Apareció destruido bastante lejos del sitio donde cayó el avión. Varias piezas aparecieron bastante dispersas. O sea, desde el mismo teléfono ustedes pudieron extraer ese chip para después Sí. Ponerlo en otro aparato. Yo te Claro, quiero preguntar... ahí caen en Por el- asuntos emocionales, costó Sí. mucho, la verdad, sacar ese chip de ahí porque el teléfono en realidad está bastante destruido. Y mi sobrino dijo, bueno, ok, ya quiero recuperar los recuerdos de mi papá porque él sacaba muchas fotos y muchos videos, lo mismo que subía a redes sociales. Soledad. Ahí lo Sí, pero estamos ahí viendo. el equipo, perdón, ahí el equipo investigador tiene que rápidamente actuar porque hay que recuperar la información completa. O sea, hay que recuperar Claro. los WhatsApp, no están en el chip, hay que recuperar toda la historia, todo el tráfico Claro. telefónico, hay que hacer una reconstrucción, ya que lo hemos visto Sí. con lo que hemos vivido, ¿cierto? En estos casos policiales, ¿cierto? Hay que Claro. reconstruir el paso a paso. Es que hay porque que cosas saber, extrañas, porque hay cosas que saber, extrañas. por ejemplo, desde hace cuánto tiempo conocía a este sujeto. Sí. Ustedes, Pero tú eso decías te que no van lo a dar la- conocías nunca, o habías escuchado hablar de él, pero ¿desde hace cuánto tiempo, Soledad? Hubo un periodo hace un par de años atrás que sí estuvo en contacto con mi hermano. Después perdieron contacto por bastante tiempo y alrededor de unos 4 meses de nuevo empecé a escuchar que estaba como frecuentando a Fernando. Pero Y Fernando a él se refería de manera amable, la buena onda. ¿Cómo tú? la verdad es que mi hermano tenía muchos amigos y nunca tenía problemas con la gente, entonces como Ya. de todas las personas él hablaba bien. Mi hermano me contaba absolutamente todo. Soledad, Y había algo que comunicarme, aunque fuera a las 3 de la mañana, mi hermano me lo contaba. Entonces nunca me contó algo sospechoso sobre esa persona. Soledad, yo sé que hay una investigación respecto del accidente aéreo porque la DGAC tiene que realizar Tiene que siempre ser. una investigación Está exhaustiva obligado para por un saber fiscal qué aéreo. ocurrió en el accidente, pero hay un antecedente preliminar que sale publicado en la prensa, yo no sé si ustedes también lo manejan así, que es que habría perdido una hélice. Eso fue mucho años. Ah, no, la pérdida de la hélice Años fue atrás. hace más de 10 años atrás. Ah, ya. Sí. Sí, ¿Y Fernando, esto- hay alguna causa preliminar? Mucho. No, hasta el momento no. Y de hecho la extrañeza es porque mi hermano era un piloto muy experimentado. Él hacía acrobacia aérea, participaba activamente en ciudades y en festivales aéreos a lo largo de todo Chile, frecuentemente haciendo acrobacia aérea con el mismo avión que jamás le falló. Fernando era una persona muy rigurosa con su material de vuelo, practicaba emergencias constantemente, es decir, como hace más de 10 años se le salió la hélice, y hace Claro. como 15 años se salió la hélice, él logró salvar vivo, él y su tripulación llegar bien a tierra sin ningún tipo de problema. Obviamente estaba preparado para emergencias. Él siempre me decía, yo practico emergencias prácticamente todos los días, precisamente para cualquier eventualidad y para no dañar a nadie que esté en tierra, una casa, una persona, etcétera. Entonces él era un hombre sumamente preparado, por eso que también todo esto es muy extraño, porque él jamás habría volado si hubiera tenido la duda mínima de que podía pasar algo. Aparte que tú dijiste una cosa, que el accidente había sido muy violento. Sí. O Yo, sea, de hecho, ¿hay rastros de algún en intento de redes. aterrizaje, forzoso, algo así, o más bien? yo lo que vi del video que circula en redes sociales de una propiedad cercana al lugar del accidente es que la caída fue extremadamente rápida. Eso fue lo que yo vi. Por eso Porque más yo extrañeza conozco a mi les hermano causa a y toda ustedes. la experiencia que él tenía me parece extraño porque él practicaba constantemente emergencias aéreas, es decir, quedar sin motor, quedar X. Muchas veces él practicaba emergencias. Entonces, me parece muy extraño que no lo haya logrado. Además, ese avión tenía un paracaídas. Del avión, no del piloto, del avión. Ah, el avión. Paracaídas, sí, un paracaídas que es para la estructura completa, es para que el avión se salve completo. Sí. Y el paracaídas Soledad, no se abrió. Soledad, yo creo que a partir de todas las interrogantes, obviamente surgen mucha especulación y por el duelo que ustedes están viviendo, están pasando por un momento extremadamente difícil.
Pero aquí es donde uno supone que la Fiscalía, la PDI que está realizando la investigación, la DGC, se pudieran haber acercado a ustedes para empezar a despejar hipótesis, despejar especulación. ¿Qué contacto han tenido ellos con ustedes? Porque aquí el hallazgo de una persona que durante 7 días estuvo sacando dinero, no una vez, sino muchas veces, estuvo con ustedes acompañándolos, abre una arista de la investigación que debiese ser abordada con extrema urgencia. ¿Han tenido algún tipo de intercambio con la Fiscalía o la PDI o la DGAC? Bueno, debo decir que Fiscalía y PDI hicieron un trabajo muy ágil, nos ayudaron en todo momento. DGAC no se ha comunicado con nosotros al respecto. ¿Cuál era el plan de vuelo que tenía su hermano? Por lo que él me contaba, él estaba probando el avión, por lo tanto el plan de vuelo era local. El accidente fue en el sector de 21 de mayo, en Quebrada Herrera, que está entre San Felipe y Putaendo. Y en esa zona él hacía sus prácticas porque son sitios donde no hay casas. No hay tráfico aéreo. Terreno. Entonces el vuelo era ahí y volver. Soledad, una cosa es la investigación que tiene que ver con el accidente y otra es si es que ustedes pusieron algún tipo de denuncia contra este sujeto una vez que se entera que había utilizado la tarjeta de crédito de tu hermano. El día lunes nos enteramos de los movimientos porque fue el día que pudimos activar o sea que mi sobrino activó el chip. ¿Ya? Y la denuncia se puso el día martes y a él le tomaron la declaración el miércoles. Es que te lo pregunto por si eventualmente estas denuncias, no sé, Claudio, o estas investigaciones de alguna manera también se podrían unir. Es que yo creo que no es que se podrían unir, yo creo que se deben unir. Sí. Yo creo que la Fiscalía debiera acumular ambas investigaciones. Y aquí lo que me llama la atención es que si se le tomó la declaración, yo creo que debiera ser formalizado rápidamente y empezar a tomar resguardo de cuáles fueron las 48 horas previas a la víctima. Sí. Aquí es extremadamente relevante las 48 horas previas a la víctima y respecto también las 48 horas previas del accidente respecto de este imputado, porque hablemoslo en buen chileno, él es imputado. José María. Sí, es que ¿qué habrá hecho él también en esas 48 horas previas? Sobre todo porque yo me imagino que reconstruir todo lo que hizo tu hermano, el estado mecánico del avión, si es que eventualmente, no sé, si habrá volado con él o lo acompañó quizá minutos antes. Es importante todo eso, porque yo me imagino que la denuncia, y esto es relevante, una cosa es la investigación del accidente. Pero la denuncia, ¿dónde debe hacerse para que se unan, para que las personas que están investigando el accidente tengan esto como antecedente? Lo que pasa es que aquí hay dos fiscalías. Una es la Fiscalía Aérea, eso es. de la DGAC, el fiscal aéreo que debe estar designado ya, y lo otro es la Fiscalía del Ministerio Público, ¿cierto? Que está investigando la defraudación, ¿cierto? Del uso de la tarjeta de crédito, cierto débito en forma indebida y con los giros. Ahora, el chip, claro, cuando recupera el chip, lo que llega al teléfono del sobrino, o en este caso el hijo, es los mensajes de texto de cuando se activa la notificación de compra de giro. Claro, la compra. Entonces, pero ahora falta toda la otra parte, falta investigar los mensajes de WhatsApp. Claro, falta investigar todo lo que hay en los 48 horas que dice... El punto, Mauricio, a propósito de que son dos fiscalías, es cierto, pero cuando la Fiscalía empieza a tener información de comportamientos extraños o sospechosos de una persona en horas posteriores a la muerte de otra, claramente tiene que informar esas circunstancias a la Fiscalía Aérea. Eso. ¿Para qué? Para que la Fiscalía Aérea incorpore dentro de las hipótesis como un accidente, no un accidente, sino más bien un atentado o eventualmente, porque si es que esa es la hipótesis, ya la situación cambia y la Fiscalía tiene que empezar a asumir ambas investigaciones. La torre de control Santiago tiene que tener la ruta aérea del avión y tiene que haber tenido la altura. Y me llama la atención porque tenía un paracaídas, el avión, no todos los aviones tienen, por la altura que cayó. Yo creo que hay que preguntarse quién tuvo acceso a esa aeronave antes. Así es. O sea, no sé si hay cámara en el Club Aéreo de San Felipe, Soledad, o hay algún registro de quién tenía acceso a esa aeronave. Sí, las cámaras, tengo entendido que los registros se los llevó la DGAC para verificarlos. Ya. Y además, mi hermano tenía una GoPro en el avión, que también logró
digamos, ser rescatada para periciarla. Eso Ya. se lo llevaron. Eso es importante. Eso va a ser súper relevante a la hora de la investigación. Soledad, bueno, mandarte un abrazo gigante para ti y tu familia, esperando que tengan consuelo y que, por supuesto, también, pase lo que pase con estas investigaciones, se haga toda la justicia en la memoria de tu hermano. Un abrazo muy Muchas grande y gracias. muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Difícil tener que lidiar con la muerte de un ser querido, pero y por otro lado tener que enfrentarse, digamos, a una persona que a todas luces es un... No voy a decir nada mejor porque puedo incluso llegar a decir un garabato. Así que mejor hagamos algo, respiremos profundo, hacemos un corte breve y seguimos con más acá en Tu Día.